Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección de Infosalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 20 de mayo, a cargo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Licenciada aquí, equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ortega, y desde las instalaciones de la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Como siempre, nuestro interés y preocupación de preparar temas de un alcance profesional para cada una de las especialidades. Y en esta oportunidad es el Departamento de Pediatría de nuestra institución que ha tenido a bien invitar a un gran profesional. Hablo del doctor Carlos Ugaz, él es jefe del Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento del Instituto Nacional de Salud del Niño, sede San Borja. Entonces, cedo el micrófono y las cámaras para que el doctor Ugaz comparta este tema tan importante con cada uno de ustedes. Adelante, doctor Carlos Ugaz. Buenos días, muchas gracias. ¿Están viendo la pantalla ya? Así es, doctor, se ve muy bien. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación del Servicio de Pediatría del Hospital del Niño en Breña. Yo trabajé muchos años allí y siempre pues estoy muy contento de participar, ¿no? En la actualidad soy jefe del Departamento de Soporte al Diagnóstico en el Hospital del Niño en San Borja. Trabajo con un equipo excepcional que hacemos siempre lo mejor posible para los pacientes, ¿no? Entonces, vamos a empezar las imágenes. ¿Sí? Bueno, me imagino de que me han invitado porque todos estamos muy pendientes de esta epidemia y habrán visto alguna vez una imagen como la que les acabo de pasar. Y estas imágenes son, pues, nos preocupan, nos hacen sentir asustados y bueno, y vemos el rol de la radiología, ¿no? Como este caso de un paciente adulto con un compromiso de COVID extenso en ambos campos pulmonares según una tomografía. Bueno, para dar esta charla, sobre todo quería compartir la experiencia de que recientemente me invitaron a realizar un trabajo de investigación con la Sociedad Europea de Radiología y estoy integrando este grupo en el que hemos hecho una serie de casos. Ya tenemos, va a ser una de las series más grandes de casos, pero el artículo está actualmente en revisión. Por eso que había puesto que algunas imágenes, bueno, todavía están en revisión, todavía el paper no se ha publicado, así que la información que tengo hoy es totalmente nueva, muy actualizada, y por eso es que estoy muy entusiasmado de compartirla esta mañana. También he tomado el consenso que fue publicado en Radiology por el grupo liderado por el Dr. Lee para algunas recomendaciones de la imagen. La serie más grande que está publicada en Pediatric Pulmonology por el Dr. Chia y algunos casos propios que ayer doctora fue muy breve en enviarme la última actualización. La información que tenemos, la gran mayoría se basa de los estudios que se han hecho en China. La serie más grande es la que fue publicada por Dong. Y ella nos revisó sobre las características epidemiológicas sobre los casos de COVID en niños. Entonces, esta serie nos dijo que todo niño es susceptible a una infección. Cualquier edad es susceptible, desde recién nacidos hasta adolescentes. Y en general las manifestaciones clínicas son menos severas en los niños que en adultos, pero no significa que no existan. Y los estudios de imagen en pediatría en la actualidad son bastante limitados. Todavía no hay series grandes. La serie que estamos preparando es una de las más grandes, tiene 90 casos y es por eso que quería compartir hoy día esta información. Actualmente existe aproximadamente 4,000 menores de 18 años con COVID en nuestro país. ¿Y cuál es la proyección? Este es un estudio que ha sido publicado recientemente en la revista del Instituto Nacional de Salud
en el que podemos ver unas cifras que están muy altas y preocupantes, ¿no? Si llega a hacerse una proyección de lo que se espera en un escenario moderado, como un 20 a 30%, podríamos tener hasta 5.000 casos severos este año y unos 600, 800 pacientes que necesiten UCI. Por lo que es importante conocer desde ahora, que todavía no estamos colapsados en la parte pediátrica, cuáles son las imágenes de radiología en niños en esta pandemia de COVID. Los objetivos van a ser simples, porque creo que mientras aprendemos cosas más enfocadas es mejor, y vamos a simplemente hoy día revisar cuáles son los criterios para un uso racional de las imágenes y cuáles son los hallazgos más frecuentes en las dos áreas que son el área que es más afectada, que es el tórax. Y luego vamos a hablar algo muy pequeño de otras áreas y algunos mensajes para llevar a casa. En cuanto a las recomendaciones, lo he tomado básicamente del paper que revisó el Dr. Lee, que es de Boston Children, y con un comité de expertos, ellos nos dicen cuáles son las recomendaciones para hacer una imagen. Para hacer una imagen primera, cuando el paciente recién llega, debemos recordar que los exámenes de imagen no son un screening en un paciente con sospecha de COVID. En segundo lugar, la imagen no debe hacerse en cuadros leves. Si tenemos un niño que es asintomático o está con cuadros muy leves, no debería hacerse ni siquiera en los rayos X. Solo debe hacerse en el caso de que uno tenga un paciente que tenga factores de riesgo para progresión. Por ejemplo, en el Hospital del Niño en Breña, en San Borja, tenemos muchos pacientes con inmunosupresión, en Breña también, con cáncer. Entonces, en estos casos podría ser racional tomar una imagen de inicio. En general, la imagen de elección es la radiografía de tórax. Esta está indicada en los pacientes con síntomas respiratorios moderados a severos. La tomografía solo se debe realizar en el caso de que el clínico tenga que hacer un cambio o decida hacer un cambio o necesita alguna herramienta para hacer una mejoría en su tratamiento, pero no debe hacerse como un screening. Sabemos que la tomografía tiene mucha radiación. Pero si tenemos un caso de un paciente con sospecha de COVID y tiene imágenes compatibles con COVID, pero la prueba salió negativa, ahí sirve la radiografía porque debemos considerar repetir la prueba molecular. Solamente en casos en el que el hospital esté colapsado, no tengamos pruebas rápidas, el paciente esté en un cuadro severo, podríamos empezar una imagen, unos rayos X en primer lugar y en segundo lugar una tomografía para tomar las decisiones. Lo puse esto porque esto es importante, porque no sabemos hasta qué punto podemos llegar de emergencia en esta pandemia. Sí, entonces, y tenemos bajo la manga el poder usarla, la imagen, pero usémosla de forma racional. Las imágenes en control solo se realizarán si son para evaluar la respuesta a la terapia, evaluación en el deterioro clínico o una posición de dispositivo de soporte vital, si le hemos puesto al paciente un tubo endotraqueal, un catéter POR, eso es importante. Post-recuperación no está demostrado que deba usarse, menos en los asintomáticos y tampoco luego de los cuadros leves. Solo luego de un cuadro grave, si es que existe la posibilidad o preocupación de un daño pulmonar crónico, podría tomarse una placa, unos rayos X de tórax. Una tomografía no está indicada tampoco en esto. Como ustedes verán, nuestra arma principal para el COVID en niños entonces es la radiografía simple de tórax. En todos los casos reportados hasta la actualidad, el hallazgo más frecuente es una radiografía de tórax normal. Sin embargo, hay casos en los que el paciente se tomó la placa y el mismo día tuvo una placa normal y para unas horas después tuvo una placa patológica. Porque esta evolución de la enfermedad aún la estamos conociendo y en algunos casos puede ser muy rápida y severa. Los hallazgos anormales más frecuentes son opacidades en vidrio de lustrado o consolidaciones difusas. Y en la UCI los hallazgos más frecuentes son consolidaciones unilaterales, múltiples o áreas de vidrio de lustrado difuso.
vemos la diferencia entre la gravedad, ¿no? Mientras el paciente tiene un cuadro más leve, primero van a ser las opacidades en vidrio de lustrado. Y si el cuadro se hace más severo, las siguientes opacidades que se van a encontrar van a ser las consolidaciones, ¿no? En general, en todas las series se han encontrado que lo más frecuente es vidrio de lustrado difuso, le sigue consolidaciones y finalmente el engrosamiento peribronquial, que también es un hallazgo muy frecuente. Sin embargo, si hacemos una revisión de expertos, los hallazgos no son diferenciables con una neumonía viral. Por eso es importante y lo que es mandatorio, como siempre, es la clínica. La clínica es la que define el diagnóstico del paciente y el examen de imagen solamente es una ayuda. En este caso voy a presentar algunas imágenes, están con el logo, que son del paper que estamos en preparación. Algunas imágenes son propias y ya están sin logo. Este es el caso de una niña de 9 días con taquiña luego de ser asintomática. Y sus padres tenían COVID-19 confirmado. Y lo que quería enseñarles es estas opacidades. Es como un pulmón blanco, pero no tan blanco. Es como un pulmón plomo en ambos lados. Estas opacidades se llaman vidrios de lustrado. Es una buena imagen para recordar que este es el tipo más frecuente de hallazgo. A veces no puede... Y es el hallazgo más frecuente en radiografía de tórax y lo debemos tener en mente. Esta es una niña de 10 años con fiebre, disnea y tos. Tiene vidrio de lustrado, algunas áreas plomas, pero algunas áreas que ya están blancas por esta zona de acá. Podríamos decir que este paciente tiene vidrio de lustrado y también consolidaciones en el lóbulo superior derecho, ¿no? Estas consolidaciones, sin embargo, se resolvieron a los 3 días. Puede ser que algunos casos, como les estaba comentando, presenten una imagen muy leve y luego se complique muy rápido, y otros presenten imágenes y de una forma muy rápida también mejoren. Esta es otra imagen de una niña de 12 años que tiene un foco de vidrio de lustrado difuso, donde estoy moviendo el mouse en la base izquierda. Si podemos, a veces se nos hace difícil ver estas consolidaciones, estas opacidades que son tan tenues. Debemos comparar cada cuadrito con el cuadrito del otro lado. Si vemos que está un poquito más blanco, eso es anormal. Ahora, en esta pandemia, todos los que ven placa tenemos que afinar nuestra vista, recordar de que la radiografía de tórax es ahora nuestra principal aliada, y bueno, a verlo con mucha calma. Este es un paciente que me lo envió un amigo de Chile, que era una niña de 27 días, migrante, tos seca, fiebre, 38 grados, y lo que tiene es un discreto engrosamiento iliar. Vemos acá los cilios, hay como unas imágenes, como unas rayitas allí. Es muy tenue este engrosamiento iliar y que hemos encontrado que es frecuente. Este es un niño de 3 años y 6 meses y vemos una radiografía. Este es un caso del Hospital de Niños de San Borja. Y vemos un caso de un niño de 3 años, 6 meses, y vemos 2 imágenes. Una inicial y la otra control a las 2 semanas, cuando el paciente estuvo empeorando de forma significativa. El hallazgo inicial es un engrosamiento periliar bilateral. Y acá, en la siguiente placa, vemos cómo ambos pulmones ya están blancos, hay área de vidrio de lustrado difuso, hay área de consolidación, pero vemos que el hallazgo inicial fue lo que es el engrosamiento peribroncovascular bilateral, ¿no? Que hemos encontrado muy frecuente en nuestros pacientes. Este es otro paciente del Hospital del Niño. Es una niña de 1 año y 8 meses con anendocefalia, y la radiografía de tórax nos muestra engrosamiento periliar, también lo vemos acá. Vemos área de vidrio de lustrado tenue en la base derecha, y vemos un área de vidrio de lustrado acá y consolidación, ¿no? Áreas de consolidación y vidrio de lustrado en el lóbulo superior derecho, que son los hallazgos característicos de COVID-19 en niños, ¿no? Este es un caso del hospital
Es una niña de 3 años que, como vemos, es cardiópata, tiene un corazón muy grande y tiene también engrosamiento iliar y también tiene un poquito de vidrio del lustrado superior, ¿no? También esta paciente presentó un poco de atrapamiento aéreo, que también se observa mucho en los pacientes pequeños. Este es un caso en el que, igual que en nuestro penúltimo paciente que presenté en el Hospital del Niño de San Borja, es una niña que tuvo una evolución tórpida. Esta es una niña que es un niño de 5 meses prematuro, con disnea, apnea, secreción nasal, tos, intubado y admitido UCI, con una evolución desfavorable, que fue bastante bien, fue bastante rápida. Y vemos consolidaciones y vidrio de lustrado extenso, y también tiene engrosamiento peribronquial y atrapamiento aéreo. Todos los signos que nos dan los cuadros severos de COVID-19. La tomografía también tiene un lugar en la patología de COVID-19 en el pulmón. Los hallazgos más frecuentes son las opacidades de vidrio del lustrado en los lóbulos inferiores, y en los casos leves predomina el vidrio del lustrado periférico de forma difuso focal. En los casos severos, consolidaciones, patrón del empedrado loco, engrosamiento intersticial. ¿Qué diferencia la neumonía por tomografía, la neumonía COVID en niños como en adultos? Bueno, en el trabajo en el que estoy, hemos encontrado de que una cantidad interesante de casos, 6 de 24, tenían un signo que se llama el árbol en brote. Y en el estudio del Dr. Chia en China, ellos encontraron en 10 de sus 20 casos un signo que se llama el halo reverso. Se ha propuesto de que esto podría estar en relación también a una coinfección, pero también se necesita estudios más amplios para ver si esto es coinfección o si es diferencial de COVID en niños, ¿no? En diferencia que en adultos. Acá podemos ver un caso de una niña de 15 años que tenía tos, esputo, fiebre y disnea. En la radiografía tiene un área de vidrio del lustrado que ya está yendo a consolidación en la base izquierda, y que en la tomografía la podemos ver como un área de vidrio del lustrado. ¿Qué es un área de vidrio del lustrado? Disculpen, voy a repetir la definición porque es importante tener estos conceptos claros. Un área de vidrio del lustrado es un área de mayor densidad del pulmón. Vemos que el pulmón acá está negrito y acá vemos que el pulmón está no blanco, sino como que gris. Se define como un área en el que la densidad del pulmón es mayor, pero podemos ver la arquitectura, es decir, podemos ver los vasos. Acá podemos ver los vasos en este pulmón que está más blanquito. Si tuviéramos un pulmón que está totalmente blanco y no se ven los vasos, a eso se le llama consolidación. Y esa es la diferencia entre lo que es un área de vidrio del lustrado como una área de consolidación. Acá estamos revisando el caso de un niño de 16 años que estaba asintomático y que sin embargo presenta estas pequeñas imágenes de forma nodular en la que vemos los vasos dentro, es decir, que está permitiendo ver la anatomía, es decir, no son nódulos, no son consolidaciones, sino son imágenes en vidrio del lustrado pequeñas de aspecto nodular. Esta es otra niña de 15 años con 3 días de fiebre y disnea. En la radiografía se observan opacidades muy tenues acá, donde está la flecha, y en la tomografía vemos focos de vidrio del lustrado subpleural. Es un área de mayor densidad en la que todavía se ve la anatomía pulmonar. Vemos que el compromiso de COVID es muy frecuente que sea vidrio del lustrado periférico. Acá vemos el otro signo que se ha reportado como frecuente en niños. Esto es el signo del halo, el halo invertido. El halo invertido es un área de densidad mayor, un área blanca,
y alrededor de ella se ve un área ploma, podríamos decirlo así. Acá vemos un área blanca y alrededor se ve un área ploma. Ese es el signo del halo invertido. En el paper de Chia, que hasta ahora es el paper publicado con mayor número de casos, hay 20 tomografías, ellos encontraron en 10 tomografías imágenes de halo. Esta es otra imagen de halo que encontraron ellos, que reportan como si fuera una consolidación, pero alrededor hay como un área blanca, tenuemente mayor, de mayor densidad que el resto, ¿no? Por eso es que ellos llaman el signo del halo. En el paper en el que estoy participando, lo que más frecuente se han encontrado 2 casos con halo, pero también se han encontrado 6 casos con un patrón de árbol en brote. Los que han rotado con nosotros y los que están acostumbrados a ver tuberculosis, lo ven de forma muy frecuente. Se ve en tuberculosis, se ve en algunas neumonías virales y está definido como unas áreas de opacidades lineales con unos arbolitos de Navidad. Eso se llama la opacidad de árbol en brote. Esta parte me gusta mucho para definir un árbol en brote y es algo que se ha encontrado. La ecografía. Voy a hablar poco de la ecografía porque la ecografía está recién en estudio. La ecografía está recién en estudio y todavía no hay papers que hayan demostrado en 100% su efectividad, pero les voy a comentar algunas cosas. Es una cosa muy interesante porque puede tener un lugar en el futuro. En la actualidad no es un examen de primera elección. En la actualidad no hay ninguna serie publicada en niños. Las series son publicadas en adultos por italianos y depende del examinador, que es el que debe usar un traductor lineal. Lo que es interesante, teóricamente las anomalías pueden ser detectadas, ya que la localización, como hemos demostrado, mayormente son periféricas y los niños tienen pared torácica muy delgada. Entonces es probable que tenga un lugar en el futuro. Tenemos muchos hospitales que no tienen tomógrafo y puede ser casos en los que incluso lugares centro de salud en que no tengan unos rayos X, y esto podría ser una alternativa. No para diagnóstico, probablemente para triaje, de ver si el pulmón está afectado o no en algún niño. Es una idea que les dejo, es una inquietud que creo que se debe tomar en el futuro y hacer una investigación de esto. Los hallazgos son totalmente indeterminados, como es las líneas B, las consolidaciones y el derrame pleural. En esta imagen del estudio de la Sociedad Europea podemos ver que hay una consolidación y un aparente borramiento del ángulo costofrénico izquierdo. Y vemos acá en la ecografía que hay un derrame pleural, como se puede ver acá, y vemos que hay focos de consolidación. Acá sí se puede ver un pulmón. Nosotros cuando queremos enseñar ecografía de pulmón, decimos que el pulmón está hepatizado. Es decir, que se está viendo el pulmón como si fuera un hígado, ¿no? Entonces el pulmón está hepatizado. Consolidación. Este es otro caso de un paciente que no tenía síntomas y al 5.º día empieza con síntomas, y los síntomas son muy llamativos porque tuvo derrame pleural, como se puede ver acá. Y la ecografía nuevamente hay el derrame pleural y vemos cómo este pulmón está hepatizado. Vemos el pulmón acá y el hígado. Y vemos que acá incluso se puede ver broncograma, se puede ver el pulmón que está heterogéneo y ahí es el lugar de la ecografía. Sin embargo, lo que más frecuente se va a ver, se supone, son líneas B. Acá vemos focos de vidrio delustrado. En el caso de la niña de 15 años que ya les comenté, se le hizo ecografía y ahí vemos las líneas B, que son como unos focos de brillito que dan hacia la parte posterior y son detectables. La ventaja teórica es que los niños tienen pared más delgada y podría ser de utilidad.
Ahora quiero hablarles de forma muy corta lo que es el compromiso extratorácico. Todos estamos preocupados por esto, el compromiso extratorácico. Hemos visto los reportes que son muy recientes del síndrome de inflamatorio secundario a COVID-19 o la tormenta de citoquinas. ¿Y qué hallazgos se han encontrado? En el caso que se ha reportado en Lancet, que es el único que tiene imágenes en este momento, vemos es este caso. Es una niña de 14 años, sin antecedentes patológicos, estaba normal, sana, tuvo fiebre, dolor abdominal, náusea, y su madre había tenido síntomas respiratorios. Esta es su placa inicial y esta es su placa después de la hospitalización, porque el día de la hospitalización empieza con un rash, se le toma una tomografía y vemos cómo tuvo estas opacidades como engrosamiento intersticial y focos de vidrio del lustrado difuso en ambos campos pulmonares en la tomografía. Se le hizo una angiotomografía y el hallazgo fue un engrosamiento, como vemos acá, una arteria coronaria izquierda muy grande, muy prominente. Hacen una imagen que nos hace recordar a la enfermedad de Kawasaki. Los primeros pacientes presentaron mortalidad incluso, pero los últimos pacientes han sido manejados con éxito. En este último paciente se aplicó Anakinra, antagonista de la interleucina 1, y la paciente tuvo una evolución favorable. Este no es un niño, pero es una paciente de 21 años y nosotros hemos tenido, no muchos, pero hemos tenido algunos casos de miocarditis en el hospital. Hemos tenido casos del Hospital del Niño de Breña, de 2 de Mayo, y los hallazgos son similares a la casuística que hemos tenido anteriormente. Esta es una niña de 21 años que tuvo fiebre, tos, diarrea, tuvo elevación de las troponinas y un EKG anormal con retrasos ventriculares. Se le hizo una tomografía y la tomografía salió normal. Se le hizo la tomografía, pero la anatomía normal, pero salía media rara la imagen del ventrículo derecho. La resonancia magnética es el gold estándar para miocarditis y es la que nos da el diagnóstico, ¿no? La secuencia que más se usa es esta, que se llama de realce tardío. Nosotros hacemos en el Hospital del Niño en San Borja. Se usa un contraste que es bueno, que es gadobutrol, y este entra en las áreas de edema o fibrosis, y en el resto de parénquima que está sano no se ve. Como vemos, toda esta parte blanca es un compromiso extenso de miocarditis secundario a COVID en una paciente joven. Este es otro caso que también estamos por publicar, que es un niño que empezó con dolor en el muslo izquierdo, sin síntomas respiratorios. Su padre tuvo COVID positivo y se hace la tomografía para taquicardia. En la tomografía podemos ver, podemos ver acá la tomografía podemos ver acá trombosis en ramas de las pulmonares. En la tomografía de tórax se ve focos de vidrio del lustrado. Y en la resonancia magnética se ve falta de señal en la vena femoral superficial con alteración de la señal en el muslo. ¿Sí? Bueno, creo que voy a seguir porque falta realmente muy poco y las preguntas creo que van a ser al final. Vamos a ya acabar con el compromiso extratorácico. En adultos se ha reportado, esto todavía no se ha reportado en niños, se ha reportado apendicitis aguda, como en este paciente que es un anciano, en el que se encontró el apéndice muy grande, con líquido libre. Se ha reportado pancreatitis, se han reportado probablemente intususcepción. No hay todavía ningún reporte que lo confirme en niños. En un paciente adulto también se ha reportado encefalitis, como en este caso, una encefalitis que tiene un predominio, acá le vemos la difusión con restricción, hallazgos, alteración en la señal, en la zona del hipocampo, ¿no? Que es una zona que da muchas convulsiones, y es lo que se ha encontrado en una encefalitis
por COVID. Muy bien. He estado muy entusiasmado en presentar esto porque casi toda la información es muy nueva, pero ¿qué podemos llevar a casa? El compromiso en COVID en la población pediátrica en general es más leve, pero hay algunos casos de reportes de severidad. Por eso debemos estar atentos y pendientes. La radiografía de tórax es el método de elección, es nuestra principal arma en este momento en cuanto a la imagen del paciente pediátrico con COVID-19. Los hallazgos más frecuentes en todas las series de niños hasta el momento y en casos reportados son vidrio ilustrado, consolidación y engrosamiento peribronquial. La tomografía de tórax solo debe usarse para la toma de decisiones en el manejo clínico. La tomografía de tórax tiene mucha radiación. No es una cosa de juego, no es un estudio de screening. Tenemos que hacerlo si realmente el paciente se empeoró, nosotros tenemos sospecha de una coinfección, tenemos sospecha de alguna alteración que nos pueda solo ver por tomografía y debemos de apoyarnos a nuestro radiólogo del hospital, decirle realmente se necesita y pues estamos al servicio también. Los hallazgos más frecuentes en tomografía son vidrio de lustrado, subpleural, consolidaciones, y en los dos reportes que están uno por salir y el que tenemos, existen los signos del árbol en brote y el signo del halo inverso, que se dan en otras patologías también, pero que se han encontrado en nuestros pacientes con COVID-19. La ecografía las dejo como una idea de que puede servir para el triaje en el futuro, pero todavía no hay estudios completos, es todavía algo muy inicial. Y finalmente decirles que el conocimiento de esta enfermedad todavía está en desarrollo. Tenemos 4 meses de pandemia, tenemos pues mes y medio de tener casos ya en el hospital, algunas semanas, recién. Entonces esto es el inicio. Pero con el compromiso de aprender y de cada uno de en nuestros lugares, aportar en lo posible en esta lucha. No estamos en la primera línea de batalla, pero somos un equipo, ¿no? Somos un equipo de salud y todos debemos estar estudiando el tema y dando lo mejor de nosotros. Si es que hay alguna pregunta, dejo libre al moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Carlos Ugaz, especialista en radiología, jefe de la subunidad de soporte al diagnóstico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, invitado por el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor, excelente y felicitaciones por esta exposición. Están escribiendo en el chat. Nos han preguntado a la hora de indicar la radiografía de tórax, ¿cuáles serían los factores de riesgo de progresión? Bueno, en los estudios en los trabajos que hemos realizado, los factores de riesgo de progresión son que el paciente tenga una comorbilidad, sobre todo. Que el paciente esté inmunodeprimido, que el paciente tenga cáncer, que el paciente sea cardiópata. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que tenían parálisis cerebral infantil y, bueno, que tengan una intersticiopatía crónica como fibrosis quística. Entonces, si tenemos un paciente con comorbilidades, va a ser un paciente que va a tener una tendencia a empeorar, ¿no? Los casos que hemos presentado, los más graves, todos han tenido comorbilidad, ¿no? Importantísimo, doctor Ugaz, muchísimas gracias. Bien, nos preguntan entonces, una vez entonces se decide tomar la radiografía de tórax, ¿cuáles son las proyecciones, las incidencias de esta radiografía de tórax? Excelente. Lo primero es también pensar en hacer una radioprotección a nuestro equipo, ¿no? Sabemos que en todos lugares estamos con IPPs bien, usando lo justo, entonces todas las guías nos dicen de que debemos de usar rayos X portátil en primer lugar. Tratar de que el paciente no baje el servicio y no contamine a los demás niños que tenemos en ambos institutos, niños con mucha comorbilidad. Entonces tenemos que ser muy delicados y cuidadosos en eso.
hacer una radiografía de tórax portátil y solamente una vista frontal. En el caso que pensemos en un derrame pleural, solo en ese caso podría servir la lateral. Pero solamente en todos los casos la decisión se puede hacer con una radiografía frontal bien tomada. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Bien, nos preguntan así. Buenas tardes. ¿A los cuántos días aparecen los signos radiológicos en la radiografía de tórax o TAC en pacientes con COVID? Sí, eso creo que es bastante interesante de los casos que hemos visto, de lo que se ha reportado. Se ha visto de que uno de los pacientes que presenté tenía una placa normal y a las horas tuvo una placa patológica el mismo día, ¿no? Entonces, esta paciente estaba sintomática y tenía unas imágenes que pueden asustar y a los 3 días desaparecieron, por lo cual es muy variable, es muy variable. No hay una ley en la que digamos, como en hemorragias cerebrales, que decimos a las 12 horas se ve esto, a las 24 horas se ve esto. Eso no ocurre hasta ahora en COVID. Hay pacientes que evolucionan muy rápido y hay pacientes que no. Entonces, obviamente, lo que sí ya está demostrado es que los hallazgos por tomografía se ven antes que los hallazgos en rayos X. Pero el comportamiento radiológico sigue siendo variable en la mayoría de casos, por lo cual es complicado responder y todo va a depender también del comportamiento clínico del paciente. Sí. Importantísimo, doctor Ogaz, muchísimas gracias. Nos preguntan así, dice, buenas tardes, bonita exposición. ¿Cuál sería la diferencia entre neumonía por COVID y neumonía por otros agentes infecciosos? Ya que tal vez las pruebas rápidas pueden ser falso o negativo. Sí. A mí me gusta muchísimo esa pregunta y es una de las motivaciones por la que quería hacer esta presentación, ¿no? Los 2 estudios grandes han tenido 40 tomografías. No hay más estudios a nivel mundial. Todos los expertos, que son las personas más expertas a nivel mundial, dijeron que no pueden diferenciar una neumonía COVID de otras neumonías virales. Sin embargo, hay hallazgos que son muy sugestivos y espero que lo tomen en apunte el colega que lo preguntó, que son opacidades en vidrio del lustrado, subpleural y bilaterales. Tanto en adultos como en niños son mucho más características este tipo de distribución que en otro tipo de neumonías virales. Sin embargo, no son patognomónicas. Son más frecuentes, son compatibles, pero no son patognomónicas. Y también señalé en una parte de la exposición de que la tomografía podría usarse en los casos en los que hay límites de la imagen, ¿no? En un entorno de recursos limitados. Si tenemos un lugar en el que el paciente está muy mal, no tenemos pruebas rápidas, tenemos muchas dudas clínicas y el paciente tiene un cuadro y no tenemos seguridad de que ha tenido una exposición COVID, en ese caso podríamos pensar de tomarle una tomografía, ¿no? Y esa va a ser un arma más para el diagnóstico y para el manejo. Siempre debemos tratar de tomar la tomografía lo mínimo posible, pero como dije, en esta pandemia no sabemos en qué momento vamos a estar contra la pared y tendremos que usarlo y nos va a servir. Excelente, doctor, muchísimas gracias. Una pregunta también complementaria de esta. Nos dices, en los hallazgos tomográficos de adultos describen un patrón subpleural. ¿Esto también se repite en niños? Creo que también lo había mencionado. Sí, es lo más frecuente en niños. Es casi indiferenciable con los niños. Solamente que en las series que están por publicarse, pues se dice que también hay el halo inverso y el árbol en brote, ¿no? Pero en general es muy similar a los hallazgos en adultos. Importantísimo, doctor, muchísimas gracias. Doctor, una vez entonces se indica la radiografía de tórax, ¿se hace seguimiento? ¿Cuándo se realiza la próxima radiografía de tórax? Sí,
También lo tengo acá, imágenes de control. Las imágenes de control solo deben usarse para evaluar la respuesta a la terapia. Es decir, no debemos usar seguimiento diario. Eso no existe. No existe en ninguna patología. Muchas veces se hace un sobreuso de la radiografía, incrementando la exposición a la radiación, incrementando el uso innecesario de EPPs, el uso innecesario de recursos. Solamente debe usarse cuando el paciente va a cambiar de terapia, el paciente no está respondiendo o pensemos de que alguna línea de soporte vital ha cambiado. No se hacen en general radiografías secuenciales. Eso no es racional. Sí. Importantísimo, doctor. Muchísimas gracias. Nos preguntan entonces si la TAC de tórax debe ser siempre con contraste. La TAC de tórax siempre debe ser sin contraste. Sí. Sin contraste. Solo en el caso de que sospechemos de una trombosis, por ejemplo, en el niño que tuvo dolor en la pierna, el caso que presenté, ahí podría hacerse con contraste para ver una angiotem torácica para ver trombosis en las arterias. En todo caso, todas las tomografías que se hacen a nivel mundial son sin contraste. Muy importante, doctor. Excelente. Bien, nos han preguntado también, dice, buenas tardes, excelente exposición. Durante el cuadro agudo de encefalitis por COVID-19, ¿cuáles son las lesiones tomográficas y de resonancia magnética nuclear compatibles? Bueno, en general se han reportado solo 2 casos en adultos, así que esperemos que tengamos. Pero cuando tengamos, la tomografía no nos va a servir. Para ver encefalitis tenemos que hacer resonancia magnética. Y para ver en resonancia magnética las imágenes, hasta ahora lo que se ha demostrado ha sido una encefalitis mesial, que es un incremento de la señal, como si fuera edema, en la zona del hipocampo, ¿no? Es lo que se ha demostrado. Veríamos incremento de la señal en la zona del hipocampo, signos de inflamación, como incremento de la restricción en la difusión, más líquido en ese lugar, básicamente eso, ¿no? Tampoco es 100% fundamental que se haga con contraste, ¿no? Cuando queremos ver encefalitis, bueno, nos va a servir para el realce, pero con una resonancia magnética sin contraste, en el caso que sea un paciente nefrópata, se puede ver los hallazgos. ¿Sí? Excelente, doctor, muy importante. Nos están preguntando con respecto a la evolución radiológica. Estas imágenes de COVID-19 evolucionan lentamente. ¿Cómo es entonces esta evolución? Bueno, la experiencia que tenemos es corta, pero la evolución es lenta. En el caso que presenté que se había empeorado, pues el control ha sido casi un poco más de 15 días. Entonces las evoluciones no son rápidas. Algunos casos, como son muy leves, como vimos el caso de la niña que mejoró en 3 días, los casos leves desaparecen. Pero los casos que vamos a ver en los hospitales, ¿no? En el niño que vamos a tener en UCI, su mejoría va a ser lenta. Así es. Bien, importantísimo, doctor. Nos preguntan así, buenas tardes, ¿cómo saber si un niño de 3 años con madre con prueba positiva de COVID tiene el mismo diagnóstico y cuáles serían los principales síntomas de COVID en los niños? Se han reportado que los síntomas son los mismos, ¿no? Bueno, yo no soy el clínico, pero en todas las series está reportado que son fiebre, tos, disnea. Y bueno, esto voy a poner la parte clínica de estas 2 series radiológicas. Se han reportado dolor abdominal, diarrea. Entonces, si el paciente tiene síntomas virales difusos, pues yo creo que es la valoración del pediatra el que va a definir si es que le parece COVID-19, ¿no? Y ir primero ir por las pruebas. La radiografía se reserva para una decisión terapéutica, ¿no? Sí.
Importantísimo, doctor. Doctor Carlos Ugaz Charcap, especialista en radiología, jefe de la subunidad de soporte al diagnóstico del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Felicitaciones por esta excelente exposición. Recordarles a todos los participantes que esta telecapacitación será colgada en el canal de Telesalud OEAIDE del Instituto Nacional de Salud del Niño, del Ministerio de Salud, para que puedan visualizarla nuevamente, ver las diapositivas nuevamente. Doctor, agradecemos esta participación, felicitaciones. Doctor, algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante, doctor, son las imágenes en pediatría del COVID-19. Bueno, sí, en primer lugar agradecer la invitación, el tema es apasionante, decirles a todos que deseo que estén todos bien de salud, que sigamos desde nuestras trincheras, en nuestra lucha, investigando, revisando, leyendo, atendiendo pacientes y todos aportar y vamos a salir adelante de esta forma. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias, doctor Carlos Ugaz. Felicitaciones, un gran aplauso para usted. Muchísimas gracias. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones, doctor. Un gran saludo, que tengan muy buenas tardes. Y a todos los participantes, agradecerles por la participación, recordarles en el canal de YouTube OEAID del Instituto Nacional de Salud del Niño, y también vamos a hacerle el link en el canal de YouTube Telesalud Minsa, donde podrán entonces visualizarlo nuevamente. Invitarlos también a las próximas telecapacitaciones. Ahora a las 3 de la tarde hay una tele-IEC, que son charlas dirigidas a la población en general, sobre alimentación saludable, alimento sano, aumento de las defensas y protegernos contra el coronavirus, a cargo de la licenciada Diana Gualverde, de la Dirección de Infosalud. Y a las 4:30, maternidad saludable, segura y voluntaria en el escenario actual de COVID-19, a cargo de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias.